Sean ustedes bienvenidos a Señales Ocultas, a este especial que vamos a dedicar al trabajo y investigaciones del doctor Corrado Malanga. El tema que el doctor Malanga nos propone es por demás interesante. Hemos preparado para ustedes una serie de programas donde iremos conociendo el trabajo del profesor Corrado Malanga y se van a sorprender de los descubrimientos que él ha alcanzado. Aquí en Tercera Llamada Radio pensamos que su trabajo va a ser una gran aportación para la humanidad. Al principio se darán ustedes cuenta que no es nada alentador los descubrimientos que él ha tenido. Sin embargo, también nos propone soluciones, que al proponerlas, esto hará que cada uno de nosotros inicie un autodescubrimiento que lo lleve a conocer el inmenso potencial de la obra de la creación en cada uno de nosotros. Estamos convencidos que el trabajo del doctor Malanga va a traer muchos beneficios a toda la humanidad. Queremos recomendarles que sigan estos programas con mucha atención y que se puedan hacer ustedes cuestionamientos, detengan un poco su andar y se pregunten, ¿qué somos? ¿Qué hacemos aquí, en este mundo? ¿Hacia dónde vamos? Al hacerlo, ustedes se darán cuenta que la humanidad está controlada de muchas maneras, a través de economías, a través de religiones, a través de alimentación, a través de educación, a través de enfermedades, de vacunas, de muchas cosas que le han impedido al ser humano descubrir el enorme poder, la enorme capacidad que el Creador puso en cada uno de nosotros. Por alguna razón, estos son tiempos de despertar de la humanidad y queremos invitarlos, primero que se hagan esas reflexiones, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Háganlo. Sigan las investigaciones del doctor Malanga a través de estos programas, realicen los ejercicios que él propone y descúbranse para que este mundo cada vez sea mejor para todos nosotros. Sean ustedes bienvenidos, esto es Señales Ocultas, a nombre de Tercera Llamada Radio, de nuestro productor Cristian Aguilar, Juan Ramón Rodríguez les da la más cordial bienvenida a esta saga del trabajo del profesor Corrado Malanga. Muchas gracias. Esta noche acompañado por nuestros queridos amigos y colaboradores, la licenciada Araceli Arzate. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bienvenida gracias por y la gracias invitación. por el esfuerzo de llegar. Osiris Rodas. Bien, muchas gracias. Como siempre, agradeciendo el favor de la invitación y el favor de la atención del público. Raúl Ortiz. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas noches a todos. Ingeniero. Buenas noches. Ahora, buenas noches. Ingeniero Osiris, licenciado Osiris, perdón. Pues aquí con mucho gusto de estarlos acompañando en algo muy interesante. Temas escabrosos, difíciles, inimaginables, parecen fantasía. Ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero? Muchísimas gracias una vez más por estas invitaciones que nos hace a participar en estos interesantes temas y formar parte de esta nutrida mesa de panel de esta ocasión. Quisiéramos hacerles la recomendación y la invitación a nuestros amigos que no se despeguen. Vamos a tocar un tema muy interesante, donde de ser verdad nos va a poner a pensar a todos. Es algo que debemos analizar con mucha precaución, con mucha cautela y mucho interés. No es un dogma de fe, son estudios y al final conclusiones de gente que hace ciencia. Bueno, un afectuoso saludo a quien nos escucha por ivox.com allá en España, a quienes nos siguen en las redes sociales, en Facebook, muchas gracias. Este tema es muy largo y sin mayor preámbulo vamos a comenzar. Hace unos meses hicimos un programa que sirvió de introducción sobre los estudios del profesor Corrado Malanga, él es un profesor italiano y ahorita veremos, donde
él hace algunas conclusiones que nos dan a entender que la humanidad debe despertar con mucha rapidez, con mucha agilidad, porque corre riesgos. Corre riesgos porque siempre ha estado dispersa, entretenida, distraída o sujeta a métodos de control. Las investigaciones que él ha realizado le dieron un sentido diferente a muchas de las inquietudes y problemas que habían sucedido hasta que él pudo intervenir. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Nos vamos rápido porque el tema es muy extenso, es muy largo y ojalá lo pudiéramos tratar con un poco más de profundidad que la vez pasada. Pero antes de iniciar, yo quiero agradecer al grupo de Facebook del doctor Corrado Malanga en español, que nos han hecho el favor de asesorarnos mucho, a la señora o señorita Sofía Aldunate, y a quien nos dice que es la vocera del doctor Malanga en México, es la señorita Gabriela Balvarrey. Muchísimas gracias porque pues nos aceptaron en su grupo, nos dieron acceso a toda la información y hoy tenemos la oportunidad de tratarlo. Entonces, pues sin más preámbulos, vámonos, porque creemos que la humanidad está en riesgo, que debemos despertar, que debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo y cada uno de nosotros poner su máxima atención en solucionar este problema. Bueno, ¿quién es Corrado Malanga? Pero vamos a hacer una introducción antes, ¿no? Fíjense que poco a poco se ha descubierto que los gobiernos que dominan el mundo, poco a poco sale a la luz que tienen o han hecho acuerdos con entidades no humanas para permitirles raptar personas y experimentar con sus cuerpos a cambio de tecnología desconocida. Esto ya tiene décadas, tal vez cientos, y si es desde el origen de la humanidad hasta miles de años, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros teníamos la idea de el fenómeno ovni nada más como ver pequeñas naves volando, que de qué color eran, de qué forma, qué velocidad, que si eran luminosas, que si eran plasmáticas incluso, que a qué velocidad se desplazaban. Pero pocas veces nos llegamos a preguntar, oye, ¿y quién las tripula? ¿No? Y tal vez, ya nos están llamando, y tal vez muchas de las personas que tenían esa idea, que fue el caso de Corrado Malanga, decir, bueno, si yo me interesa el fenómeno de la ufología porque he visto ovnis, porque he visto centellas o cualquier fenómeno en el cielo, pues ojalá cuando aterricen y bajen quienes las tripulen, pueda yo llegar y decirle, oye, ¿cómo te llamas, no? ¿Cómo es donde tú vives? ¿Cómo es el planeta donde estás? O si eres de aquí mismo, intraterreno, ¿cómo es el concepto de la vida en el planeta donde habitas? Oye, ¿qué es Dios para ti? ¿No? Esos pensamientos, ¿en qué nos vienen a ayudar? ¿O en qué les podemos colaborar nosotros aportando ideas o espiritualidad? Esas ideas a mí me dejan ver que el ser humano conserva la bondad de sus sentimientos de amor, que no todo es maldad, que no todo es situaciones de avaricia o de egos. Bueno, pero también es una forma muy romántica de ver la vida. Las investigaciones de Corrado Malanga nos muestran un panorama muy diferente a toda la idea que como humanidad habíamos manejado del fenómeno ovni, ufológico en su concepto, hasta que nos empieza a dar explicaciones de muchas cosas que iremos tratando ahorita. Pues muy interesante, ingeniero Herrera. Sí, Juan Ramón, ¿cómo estamos? Bien, con el favor de Dios. Oiga, ¿usted de qué nos va a platicar? Bueno, mire, siguiendo en este interesante tema, me gustaría abordar la parte de los pioneros en el estudio del fenómeno de la abducción. Bien, el debut oficial de la abducción se produce en 1957 en la América Latina, en Brasil. Fíjense nada más. Ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Italia.
fue en América Latina, en el Brasil, en el estado de Minas Gerais, con el famoso caso ya histórico del campesino Antonio Villas Boas. Es este campesino convertido luego en un licenciado que por primera vez cuenta la extraña experiencia de su secuestro por parte de criaturas alienígenas. Hacia la mitad de los años 60, el escritor John Fuller escribe sobre otro evento extraño. Dos cónyuges americanos, Barney y Betty Hill, bajo hipnosis, describen una experiencia análoga. También en ese caso y con el ¿En uso 1900 qué, perdón? 60. Ya bajo hipnosis, ya en los 60s, ya bajo hipnosis, fíjense qué interesante, empiezan a narrar su experiencia, perdón, ingeniero. Sí. También en este caso y con el uso de hipnosis regresiva, los dos testigos recuerdan lo sucedido, que los convirtió en protagonistas de un secuestro alienígena llevado a cabo por seres pequeños, seguramente eran de los grises, de los chaparritos, Sí. que descendieron de una especie de disco volador que había seguido su automóvil durante una cálida noche de verano. En los años 80, corresponde al investigador ufólogo Bob Hopkins, este fue muy famoso, escribir algunos libros que refieren numerosas historias de estadounidenses ligadas a experiencias de abducción. También, en este caso, Hopkins hace un amplio uso de las técnicas de hipnosis regresiva para hacer emerger del cerebro de los testigos de estas extrañas experiencias los recuerdos aparentemente olvidados escondidos en los pliegues de su mente. Después es el turno del escritor Whitley Strieber, también es estadounidense, el cual en un par de libros cuenta, esta vez como testigo directo, la historia de su experiencia de secuestro. En este caso viene expuesto un punto de vista completamente diferente de los precedentes. El caso de un padre de familia que se ve a sí mismo y sus seres queridos ser objeto de extraños intereses de parte de criaturas alienígenas provenientes de otros planetas o de otras dimensiones, o quién sabe de dónde. ¿Quién sabe de dónde? Tal vez de la parte del cerebro que es utilizada en la creación de los sueños fantásticos, dicen los detractores del problema abducción, entre los cuales se destacan en América algunos personajes famosos como el ilusionista James Randi del CISCOP, que es una organización de escépticos de gobierno, algunos de los cuales están en estrecha relación con entes de las alienígenas del Estado, como la CIA o el FBI, o el homólogo italiano Piero Angela, periodista y divulgador científico radiotelevisivo en la equivalente organización CICAP. Mientras de todas maneras la atención al fenómeno abducción toma cuerpo e inicia a producir investigaciones independientes en otros países del mundo, así insistimos a la publicación de un libro del alemán Febach y uno del inglés Philip Mantle con el título Without Consent, es decir, sin consentimiento. También la psiquiatra americana Carla Turner, otra muy famosa, muy renombrada, escribe un libro muy femenino, pues se trata de la historia de 8 mujeres abducidas por los alienígenas, con el título de Raptadas por los UFO. Mientras el psiquiatra John Mack, a este le costó hasta la vida, psiquiatra John Mack de la Harvard University, describe los resultados de sus análisis llevados a cabo sobre unos 60 casos. Mack no es el único en el mundo académico en describir y avalar el fenómeno de los secuestros alienígenas. También la Temple University, con el profesor David Jacobs, un histórico que conoce las técnicas de hipnosis regresiva, se expone a las críticas de la comunidad académica americana. El libro de Jacobs que obtiene mayor éxito, The Threat, relaciona los proyectos alienígenas con las experiencias sufridas por los secuestrados y después olvidadas, canceladas de sus mentes. Reitero, fíjense bien, relaciona los proyectos alienígenas con las experiencias sufridas por los secuestrados y después olvidadas, canceladas de sus mentes. Sí. O sea, que hicieron trabajo psicológico sobre esas mentes después de que fueron abducidos. Sí. Se trata de un primer intento de dar una respuesta a la pregunta, ¿por qué todo esto? Jacobs sostiene precisamente que los alienígenas no son propiamente dicho una estirpe de santos y que persiguen un proyecto preciso. Modificar, y escúchese bien, modificar biogenéticamente los terrestres para después poder convivir con nosotros sobre nuestro planeta.
Este proyecto debería concluirse dentro de aproximadamente 4 generaciones extraterrestres, cuando según el autor ya toda la población terrestre habrá tenido al menos una experiencia de abducción. O sea, se espera que estos no sean miles, sean millones. Sí. Aquí lo interesante, ingeniero, estaba yo haciendo memoria, es que fíjese la curiosidad. Se supone, por los testimonios que existen, que Eisenhower firma un pacto con razas alienígenas, especialmente los grises, para que tengan la facultad de abducir personas, primero animales y después personas, y realizar experimentos con ellos. Y casualmente, la mayoría de los relatos que nos está usted haciendo favor de señalar ocurren en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, casualmente. Casualmente. Fíjense qué interesante que su propio presidente los vendió. Los vendió, porque también se habla de que hubo un tratado anterior en 1930 con los alemanes, y sin embargo de ese grupo o de ese país no se habla. No hay mucha información en ese sobre abducidos. O sea que de alguna u otra manera los alemanes hicieron otro tipo de trato, ¿sí? Y seguramente estuvo involucrada la tecnología, pero no a costa de su población. ¿No? Entonces, muy interesante. Perdón. Bien diferente. Bien, por último termino con este párrafo. Dice así: testimonios controvertidos, comportamientos fidedignos de testigos e investigadores y críticas a la metodología hipnótica empleada agudizan siempre más durante todos los años 90 las diatribas entre investigadores, ufólogos, órganos de Estado y líderes religiosos, de los cuales los primeros órganos de Estado, para mantener en alto el propio poder, tienden a negar la presencia de tal fenómeno sobre nuestro planeta, y los segundos se encuentran con tener que manejar una situación en la que ellos, su fe y su Dios, no podrían más representar el centro del universo, dado que eso sería en vez condividido con otras diferentes entidades inteligentes. Y ahorita, retomando lo de los acuerdos, de los tratados que tuvieron, desgraciadamente fueron a través de militares. De alguna manera, el presidente representaba el más alto poder militar, como lo representa en este momento, y a ese nivel tuvieron ese trato, a ese nivel de tipo militar. Básica y fundamentalmente era para tener tecnología extraterrestre, básica y fundamentalmente porque se dieron cuenta, quienes hicieron el tratado por parte de los terrícolas, por parte de los terrestres, se dieron cuenta que desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista inteligencia, desde el punto de vista capacidad, eran mucho más capaces, mucho más inteligentes los extraterrestres que nosotros. Por lo tanto, tenían un poder de un armamento muy diferente del que nosotros tenemos. Por lo tanto, momento nos podían someter, ¿no? Estaríamos en desventaja total, de tal manera que yo siento que o accedían. Porque por las buenas o por las malas. Se corría más riesgo si no se accede, ¿no? Exacto. Un riesgo tal vez de un exterminio masivo. Ahora, no estoy tratando de justificar a nadie. No, por supuesto. Simple y llanamente analizar las cosas. El panorama, claro. Como se está dando. Sí, porque viéndolo así, si tú eres presidente de un país y llega alguien y te dice, fíjate que yo soy fulano de tal, tengo todo este poderío, te quiero pedir que me permitas hacer este tipo de experimentación o abducción con la gente que tú me digas o los animales que tú me digas. Pero si no lo haces, corres el riesgo de dañar con tu propia decisión, de cualquiera que tomes, a tu pueblo. Si dices no, puedes enfrentarte a una guerra que seguramente vas a perder. Pero y si dices sí, de todos modos la vas a perder. ¿Verdad? ¿Qué más? Sí. Bien, aquí como aquí vemos, ya desde entonces se presentaba
grupos de gente interesada en no hacer caso, no poner el interés en este tipo de abducciones, llámese religiosos, llámese gobierno, llámese militares. Para que la gente no se alborotara. Para que la gente no se alborotara. Entonces, aquí les traigo, que tomé del libro de Alien Cicatrix de Conrado Malanga, del doctor, 3 pruebas fundamentales. La primera es la siguiente: los abducidos bajo hipnosis cuentan de haber sufrido una extraña intervención quirúrgica a través de la nariz, y en efecto fue el propio Hopkins el que descubrió por primera vez un microimplante en el interior del cerebro de un abducido que había descrito esa intervención. Ese tipo de implante introducido a través de una de las fosas nasales, generalmente la derecha, hasta llegar al hueso esfenoides, perforándolo, que viene colocado en la posición final en el interior de la hipófisis. Ha sido después encontrado fácilmente en muchos otros tejidos mediante resonancia magnética nuclear y tomografía axial computada, y a veces también por medio de simples radiografías frontales y parietales. Otros tipos de implantes han sido encontrados bajo microcicatrices que los abducidos tienen en el cuerpo, sin saberlo a nivel consciente. Y por ahí hay unas fotografías que se ven claramente, por ejemplo, en un brazo se ve una especie de promontorio como si fuera un chichón de un mosco, así se ve, pero un poquito más largo, más grande. Y la gente ni cuenta se daba hasta que este tipo de gente que está vesadas para encontrar ese tipo de implantes, le dicen: hey, espérame, aquí hay un implante. O por alguna radiografía, ¿no? ¿Sí? Que tenían que tomarse. ¿Sí? Aquí la pregunta sería esta: miren, si te implantan un objeto en el cerebro, debe tener un fin, que lo mismo debe funcionar para uno, para dos, que para todos. Pero aquí se da la situación de que algunas personas tienen los implantes en el cerebro, otros en el brazo, otros a la altura de las muñecas, en el dedo gordo del pie, en los tobillos. O sea, sería muy interesante que pudiéramos encontrar cuál es la finalidad de colocar el injerto en el lugar donde está. Porque si está en el cerebro debe tener una función bien específica. Si está en el brazo debe tener otra. Si está en los pies debe tener otra. A lo mejor sería cuestión de análisis en un futuro, ¿no? ¿Qué más se me queda? Aquí, para comprobar el hecho que fueran implantes realizados por alienígenas, se encontró lo siguiente. En los Estados Unidos, Darrell Sims ha profundizado la investigación y, con la ayuda del doctor Leir y de otros cirujanos, ha extraído del cuerpo de muchos abducidos, cuando fue posible, extraños objetos microscópicos, algunos de los cuales, analizados en por lo menos 5 universidades americanas, han revelado la presencia de un porcentaje isotópico en los componentes del implante, diferente del terrestre, confirmando sin sombra de duda lógica la presencia alienígena. Bien, esa es una prueba irrefutable. Otra prueba fundamental de la abducción es la presencia de testigos oculares, sea personas abducidas examinadas durante hipnosis, sea observadores casuales que están en condiciones de referir fielmente, permaneciendo fuera de la experiencia, aquello que el abducido cuenta durante la hipnosis. Se descubre así, para dar otro ejemplo, que nada menos que Pérez de Cuéllar, entonces secretario de las Naciones Unidas, y su escolta, en compañía de una docena de personas, fueron testigos oculares del famoso caso de abducción sucedido a la italoamericana Linda Cortil, estudiado por Hopkins, y sucedido muy temprano una mañana en un edificio con vista al puente de Brooklyn, en Nueva York. Deben ser consideradas también pruebas las cicatrices verificables internas y externas, respecto a las cuales el abducido describe bajo hipnosis las circunstancias en las que los alienígenas se las han propiciado contra su propia voluntad. Algunas cicatrices han sido examinadas por peritos y resultan ser traumas cutáneos muy particulares, los que hasta ahora no se logró explicar la génesis, sino recurriendo a la lógica duda que eso
que el abducido cuenta sea efectivamente verdadero. En este contexto, es fundamental hacer notar que algunas abducidas son objeto de fecundaciones artificiales por parte de los alienígenas, los cuales introducen un óvulo preparado por ellos y ya fecundado en el cuerpo de las víctimas. Estas últimas llevan adelante la gestación durante 3 meses y luego, durante otra experiencia de secuestro, es extraído de la portadora e introducido en un cilindro de material transparente lleno de líquido para continuar con la gestación in vitro. Al relato de lo sucedido, realizado bajo hipnosis regresiva, contado exactamente en el mismo modo por todas las interesadas, hasta en los más mínimos detalles, se agrega el aval de los análisis médicos, de las ecografías y de todo aquello que pueda servir a identificar en estas mujeres no casos de embarazos histéricos, como va charloteando algún desinformado, sino como verdaderas pruebas objetivas de abducción. También en este caso las pruebas disponibles son aplastantes, pero una vez más la ciencia oficial, interpelada sobre este aspecto característico de las abducciones, explica el fenómeno así. En estas mujeres, el nacimiento de un tumor en los ovarios produce los efectos de un embarazo durante 3 meses. Luego el tumor, grande como un pequeño feto, se cura solo y desaparece. Las abducidas tratadas por Mídese Corrado Malango, que han sido sometidas a la implantación del óvulo, han formado tejido placental y sucesivamente a la extracción del feto por parte de los alienígenas lo han expulsado, habiendo generado además una hinchazón en los senos por producción láctea. O sea, no hay un embarazo histérico, ahí no habría ningún feto. Bien, ante una extraña ecografía efectuada a una mujer embarazada de 3 meses, a juzgar por los valores de los esteroles presentes en los análisis químicos, en la cual se individuaban líquido amniótico y una placenta, es decir, se separaban, con dentro algo muy pequeño y donde se escuchaba un rumor rítmico similar a un latido cardíaco, pero más lento que el del humano. 11 médicos dijeron que el embarazo era histérico y que el latido cardíaco era de un feto que estaba por morir. En un embarazo histérico no hay feto, no hay nada. O si no, se trataba de contracciones rítmicas de la vagina de la pobre desafortunada. De resaltar es que todo eso sucedía en la que en el campo académico está actualmente considerado como la mejor clínica ginecológica italiana. ¿Cómo ven? En cambio, habiendo esta mujer anteriormente colaborado conmigo, o sea, dice el doctor Malanga, me resultó fácil prever con mucha anticipación cómo habría sido el sucederse de los acontecimientos. Es decir, para él sí existió algo real y no lo desvirtuaba como los demás científicos. Hay una mujer italiana, Giovanna creo que se llama, Ajá. que ella habla de que ha tenido 22 ¿Embarazos? Sí, y últimamente, bueno, en tiempos recientes ha tomado realce su caso porque fotografiaron al feto. Órale. Sí, entonces les prometemos que ahorita nuestro productor lo va a buscar y lo vamos a revisar. Aquí cabría hacer estas preguntas, ahí les va, miren. Vamos a pensar que se hicieron algunos tratados con presidentes de superpotencias y les dicen, oye, pues para que me permitas hacer experimentación con algunos animales o humanos. ¿Para qué? O sea, tus experimentaciones, ¿qué quieren obtener? Eso lo desconocemos y nos deja a especulaciones, a ir resolviendo conforme se van develando los misterios, qué era lo que pretendían. Después, bueno, ok, están embarazando mujeres. ¿Para qué? Entonces lo podemos ver con el razonamiento de lo que pasa es que quieren hibridar con la especie humana para hacer compatibles los ADN, porque tal vez sean una raza en extinción. Sí, lo que eso lo habíamos en uno de los programas.
los programas hablamos de que precisamente los índices de los originales, digamos, quedan muy pocos. Y los demás son clones. Y los demás son clones. Pero ahora resulta, según Malanga, que son esclavos de otros. Sí. Entonces ahí ya cambió todo el concepto y tenemos que tener mucha atención en lo que Malanga ha ido descubriendo. Porque no es que los grises quisieran abducirnos para hacer compatibles nuestro ADN con el de ellos y que no se extinguieran. Ellos sirven a razas más poderosas que deben tener intereses diferentes. Pero déjenme, les hago la siguiente pregunta. Ok, abducen a un humano, a un varón, le hacen implantes de chip. Habría que preguntar cuál es la función en la zona del cuerpo donde es implantado, para qué hay, porque las funciones deben ser diferentes. Sí, claro. Extraer esperma, ¿para qué? Les quiero decir, queridos amigos, que si nosotros logramos descubrir todo esto, tenemos más posibilidades de defensa. Si no, tendremos que irlo descubriendo, haciéndonos especulaciones, preguntas y respuestas, hasta tratar de medio encontrar, como lo hizo el profesor Malanga, la verdad. Después, oye, ¿por qué toman a una mujer y le insertan un feto que fue concebido in vitro? Sí me voy explicando. Necesitamos encontrar respuestas muy precisas de todo esto. Tal vez en las narraciones de las abducciones se nos narre todo el evento que sufren las víctimas y pobres de ellas, pero debemos buscar la causa, el objetivo, para poder combatir esto, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora bien, una pregunta, tengo alguna duda. Por ejemplo, hacen ese tipo de implante del feto in vitro en mujeres. ¿Qué características pueden tener esas mujeres? Yo en algunas alturas pude observar que estas mujeres tenían RH negativo e indicaban que era porque el ADN de la alienígena tenía que sobrevivir y no sobrevivía en cualquier tipo de sangre. Sí. Entonces tenía que tener esa característica, ¿no? Y ahora aquí se da que existe la posibilidad entonces de que esto sea un problema que se viene heredando por generaciones. La abuela, la mamá y la hija, si tienen las mismas características sanguíneas, van a presentar el mismo patrón. A ver, si tú quisieras crear una especie de pollo bien específico, tendrías que hacer pruebas en generaciones anteriores, o aplicar tal vez las leyes de Mendel para poder determinar cuáles son los avances que has tenido en alcanzar el logro que pretendes, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo está sucediendo con nosotros. ¿Será que acaso Salvador Freixedo tenga razón y seamos su granja? Pues todo parece indicar que sí. Pero bueno, entonces sí, el factor RH de la sangre juega un factor muy importante. Y debemos hacernos estas preguntas, miren, empezando, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Yo les puedo garantizar que todos, cuando llegamos a abrirnos los ojos, sin pedir venir al mundo y sin saber cuál era el objetivo de estar aquí. Y eso nos hace vulnerables a muchos métodos de control que hoy tienen a la humanidad como está. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por conocer quién es el profesor Corrado Malanga? Él es profesor de la materia de química orgánica en la Universidad de Pisa en Italia.
científico reconocido a nivel internacional, con más de 50 artículos publicados en diferentes revistas científicas sobre la especialidad de su enseñanza. Él nace en La Spezia, en la localidad de Liguria, Italia, en 1951 y se diploma en geometría en el 69. Posteriormente adquiere su doctorado en química en 1977 por la Universidad de Pisa y hace una tesis experimental sobre la química del núcleo indólico. Cuando concluye su servicio militar en Salermo, en Nápoles, él estuvo en la rama de transmisiones, trabaja durante un año en el Instituto de Química Farmacéutica. Ahí se traslada a París en 1981, donde casi 2 años se dedica al estudio de la síntesis de polímeros ópticamente activos del óxido de propileno en la Universidad Pierre et Marie Curie en la capital francesa. Para 1983 gana el puesto como investigador universitario en el Departamento de Química y Química Industrial en la Universidad de Pisa, donde se interesa por la química de los eretociclos, la química de los compuestos de los elementos orgánicos del níquel y por nueva síntesis de compuestos naturales. Como podemos observar, el profesor Malanga es alguien con carrera universitaria y muchos años de experiencia aplicando métodos científicos. Él desde muy joven se siente atraído por los conocimientos del cosmos. Es un lector ávido y a los 15 años se apasiona leyendo libros referentes a este tema. Esta circunstancia lo lleva a plantearse una serie muy interesante de qué sucedería al contactar con habitantes de otros planetas, ya que al ser civilizaciones mucho más antiguas tenían, según él, conocimientos muy superiores a los nuestros, tanto en cuestiones de ciencia como en tecnología y en otras áreas trascendentales como la existencia de Dios. Posteriormente, Malanga comienza a investigar sobre los fenómenos ovni, aunque siempre les aplicaba técnicas científicas en sus trabajos, algunos de los cuales él puede presentar en congresos de ufología en Italia, donde sorprende por el tratamiento científico que le da a sus investigaciones. Posteriormente, el director del Centro Ufológico Nacional de Italia, Roberto Pinotti, había tenido la noticia en un periódico donde se habla de un muchacho llamado Valerio Lonzi en Génova, y sus informaciones le decían que él había sido abducido y que había testigos de este acontecimiento. Como no había nadie disponible, el director Pinotti le pide al doctor Malanga que él se haga cargo de esta investigación. Obviamente, Malanga llega y este es el comienzo de toda una trayectoria en el mundo ufológico. Valerio Lonzi es el inicio de todo este concepto que el día de hoy trataremos aquí en Señales Ocultas. Bien, dejamos un poco la biografía de Corrado Malanga. Él ya después de esta investigación se da cuenta que hay poderes que impiden que se dé a conocer a la población mundial todo el fenómeno ufológico y lo que encierra. Empieza a desconfiar de las autoridades gubernamentales, se separa del Centro Ufológico Nacional de Italia y comienza sus investigaciones de manera particular. Esto es lo más relevante que podemos platicar hasta este momento del doctor Malanga, y en breve, a través de esta serie de programas dedicados a su trabajo, iremos conociendo su aportación científica, sus investigaciones y todo ello en favor de la humanidad. Con todo esto podamos contribuir con nuestro granito de arena a que el mundo y sus habitantes cada día sean mejor. Por lo pronto no nos despedimos, decimos hasta la próxima emisión. Muchas gracias a Margarita, muchas gracias a nuestro productor y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Ingeniero, pues acabamos de dar inicio a las transmisiones de los trabajos del profesor Corrado Malanga. Este es el primer programa que nos sirve de introducción, ¿no, ingeniero? Sí, es necesario. Son
Es mucho material el que ese doctor ha desarrollado. También vale la pena decir que era necesario este primer programa debido a que hay una serie de pioneros en el tema de las abducciones. Y es necesario también que a través de de otros programas adicionales a este primero, que es una especie de introducción, los siguientes serán propiamente una recopilación de los diferentes temas en los que ha abordado el doctor Corrado Malanga, con un análisis en cada uno de ellos específicamente la corriente que él está siguiendo en materia de investigación. Claro. Sí, y los alcances, los resultados que ha logrado tener a través de toda su experiencia. Sí. ¿Sí? Sirva entonces este programa, Raúl, como una introducción, como dice el ingeniero, de los pioneros en la investigación del procedimiento de las abducciones, que sirvieron a Malanga para iniciar sus investigaciones. Sí, como bien dice el ingeniero, es importante saber cuáles fueron los inicios de estos pensamientos, de esta corriente, ¿no? Ok, bueno, si todo esto nos lleva a reflexiones de mucha claridad, tenemos que hacer algo porque como humanidad nos afecta y nos pone en riesgo. Entonces queremos invitar a nuestros amigos a que sigan estos programas donde trataremos a fondo los trabajos del profesor Corrado Malanga aquí en Tercera Llamada. Y muchas gracias por su aportación y su interés, ingeniero. Pues estamos para servirle y servir a nuestros congéneres con un pequeño semillita que trataremos siempre de sembrar. Y como siempre lo hacemos, no nos crean, investiguen, experimenten, entérense, fórmense un criterio, pero en base a una opinión. Ampliar la mente, ¿no? Amplíen ustedes Así su es. conocimiento. Y bueno, invitarlos a que no se pierdan esta serie de programas porque va a estar muy interesante. Ok, entonces este fue el programa número 1 y así le pido a nuestro productor que los vaya enumerando para que de una manera breve podamos tratar y explicar todo el trabajo del profesor Corrado Malanga. De nuevo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, queridos amigos, y no se pierdan los próximos episodios de esta saga. Gracias y buenas noches. Buenas noches.